Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Patois. Vamos a ver los materiales que utilizaremos para hacer nuestro llavero del perrito Pug. Utilizaremos hilaza 100% algodón con un grosor de 2 milímetros en color trigo y negro. Este lo pueden sustituir por caqui o beige. Un poco de fibra sintética para rellenar, un poquito de sombra en color negro, un pincel, tijeras, aguja canevas sin punta, un par de ojitos de seguridad con un grosor de 5 milímetros con sus respectivos seguros. Un pequeño seguro que utilizaremos para marcar el inicio de nuestras vueltas, un ganchillo de metal del número 2 y un arillo de metal para llavero. El ganchillo es opcional. Comenzaremos con nuestra hilaza en color trigo. Hago un anillo mágico de 6 puntos. Jalo la hebra del anillo para cerrar. Esta sería mi fila número 1. Comienzo mi fila número 2. En el primer punto que hice, hago un punto bajo y coloco el marcador. En esta fila haré un aumento por cada punto. Un aumento son 2 puntos bajos en un mismo punto. Aquí al final de esta fila debo obtener 12 puntos bajos. Antes de continuar, voy a jalar esta hebra del inicio para cerrar este orificio que se forma al principio. Continúo con mi fila número 3. Realizo el primer punto y coloco el marcador. En esta fila haré una secuencia de un punto bajo y en el que sigue un aumento. Se repite un punto bajo y en el siguiente un aumento. Y así continúo el resto de la fila hasta obtener 18 puntos bajos. Continúo con mi fila número 4. Realizo el primer punto y coloco el marcador. En esta fila voy a hacer una secuencia de 2 puntos bajos. Ya hice el primero. 2 y en el que sigue un aumento. Se repite 2 puntos bajos, 1 y 2 y en el que sigue un aumento. Y así continúo el resto de la fila hasta obtener 24 puntos bajos. Continúo con la fila número 5. Realizo el primer punto y coloco el marcador. En esta fila y hasta la fila número 13 realizaré solo puntos bajos. Un punto bajo por cada punto todo alrededor durante las siguientes 9 filas. No voy a hacer
ningún aumento. Aquí ya terminé mis 9 filas de puntos bajos. Ahora vamos a colocar los ojos. Paso el marcador hacia atrás. Voy a partir por la mitad y basándome en el marcador voy a encontrar la mitad de mi tejido. Entonces aquí puedo marcar con un alfiler únicamente para tener la referencia del centro. Entonces, a partir del anillo mágico hacia arriba voy a contar 10 filas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y entre la fila 10 y 11 es donde voy a colocar los ojos. Aquí este sería mi centro. Entonces, de separación voy a contar 2 puntos hacia los costados. 1, 2 y aquí sería la próxima marca para el ojo. Entre la fila 10 y 11. Hacia los costados 2 puntos, 1, 2 y coloco la otra marca. Ya puedo retirar esta. Continúo con la fila número 14. Realizo el primer punto y coloco el marcador. En esta fila haré una secuencia de 2 puntos bajos. Aquí ya hice el primero. 2 y en el que sigue una disminución. La disminución la voy a hacer tomando las 2 hebras que están por fuera de los siguientes 2 puntos. Se repite 2 puntos bajos y una disminución. Y haré lo mismo el resto de la fila hasta quedarme con 18 puntos bajos. Continúo con mi fila número 15. Realizo el primer punto y coloco el marcador. En esta fila hago una secuencia de un punto bajo, que fue el que acabo de hacer, y en el que sigue una disminución. Se repite un punto bajo y en el que sigue una disminución. Y así continúo el resto de la fila hasta quedarme con 12 puntos bajos. Antes de continuar, comienzo a rellenar. Continúo con la fila número 16. Desde el primer punto realizo una disminución. Y en total en esta fila solo haré 5 disminuciones. Llevo 2.
Con esta termino, fueron 5 disminuciones y aquí al final deben quedarme 7 puntos bajos. Entonces recorto, dejo una hebra un poquito larga porque con esta voy a coser con la aguja. Ahora para cerrar voy a ir en forma de zigzag, tomando únicamente las hebras que están por fuera de cada uno de los puntos. Ya que haya pasado por todos los puntos, jalo la hebra para cerrar. Introduzco mi aguja y aquí en cualquier punto que tenga cercano tomo una hebra y voy a cerrar con un nudo. Tenso fuerte, introduzco la aguja en este mismo orificio y salgo por cualquier otro. Aquí recorto a ras. Ahora para realizar las patitas hago un anillo mágico de 5 puntos. Jalo la hebra del anillo para cerrar. Y en el primer punto que hice, hago un punto deslizado. Aquí dejo una hebra un poquito larga para poder coser al cuerpo. Jalo y doblo mi tejido . Ahora, esta hebra de en medio, que es la del anillo mágico, la tenso bien. Y voy a recortar. Este pedacito lo puedo meter. Aquí lo escondo. Y como esta pieza vamos a hacer otras 3 más. Ahora colocaremos las marcas para coser las patas. Basándome en la línea que está en el ojo, tomo en cuenta el punto que está al ladito, bajo una fila y aquí voy a marcar. Coloco una de las piezas, esta va a ir aquí. Entonces, si ya sé dónde va, ahí comienzo a coser.
Una vez llegando al inicio, voy a tomar una de las hebras que están por debajo y aquí cierro con un nudo. Tenso fuerte. Meto mi aguja por debajo del tejido. Y pierdo un poco de la hebra por dentro del mismo tejido. Aquí recorto a ras. Y lo mismo sería del otro lado. Me baso en la fila del ojo y de este punto bajo una fila. Y a partir de aquí es donde coloco la otra pieza. Y la voy a coser de la misma manera que esta. Para colocar las patas traseras voy a bajar una línea de donde termina la primera. Cuento una línea y a partir de la que sigue es donde coloco la siguiente pata. Y la pongo justo debajo de la otra, solo con una fila de diferencia. Y lo mismo del otro lado con una fila de diferencia entre una patita y la otra, justo debajo de ella. Para hacer la colita tomo de nuevo mi hilaza en color trigo y hago 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. En la segunda cadena, en esta, hago 3 puntos bajos juntos. 1, 2 y 3. Y hago lo mismo en la siguiente cadena. 1, 2 y 3. Me queda una cadena por hacer. 1, 2 y 3. Aquí recorto y jalo. Estas 2 hebras las voy a anudar. Ahora voy a tomar la hebra más larga y ya con una aguja voy a voltear a mi perrito y basándome del anillo mágico hacia arriba son 3 filas, 1, 2 y 3 aquí. Voy a tratar de que quede en una línea imaginaria recta. Ahí es donde voy a colocar la colita. Ahorita esta hebra la voy a ignorar. Voy a pasar por el centro, que fue donde iniciamos mis cadenas.
y con 2 o 3 puntadas es suficiente. Y aquí ya voy a cerrar. Voy a fijar con un par de nudos. Y pierdo el resto de la hebra por dentro del mismo tejido. Y esto también, a esta ya no le voy a hacer nada, únicamente la voy a perder por dentro. Ahora ya cosida, voy a torcer un poquito la colita. Y así nos queda. Para realizar las orejas tomamos nuestra hilaza en color negro. Y voy a realizar 5 cadenas. Ahora, en la segunda cadena, en esta, hago un punto bajo. En la que sigue, un punto medio alto. Después, en la que sigue, un punto alto. Y en la última, otro punto alto. Ahora aquí dejo una hebra un poquito larga, porque con esta vamos a coser a la cabeza. Y jalo. Y así les va a quedar como un triangulito. Así que de este mismo patrón hacemos una pieza más. Ahora, para colocar las orejas, voy a contar de la línea que tenemos donde está el ojo hacia arriba 3 filas. 1, 2 y 3. Y aquí puedo colocar un alfiler para que ya no se mueva. La punta de la oreja debe quedar más o menos a ras del ojo sobre esta fila. No es necesario que quede exacto, pero es un aproximado. Y más o menos unos 2 puntos después del ojo, por ahí debería pasar su tejido. Entonces ya puedo comenzar a coser. Ahora aquí ya en esta esquina voy a cerrar con un nudo, tenso fuerte, meto mi aguja en esta misma esquina, tenso fuerte y aquí ya puedo recortar a ras. Y esta hebra que me queda la voy a esconder por dentro del tejido.
La posición para la otra oreja es la misma. De la línea donde está el ojo cuento 3 filas, 1, 2 y 3. De separación entre el ojo y la oreja son más o menos unos 2 puntos. Y la punta de la oreja queda a ras del ojo. Y sobre esta fila es donde comienzo a coser. Para realizar el hocico tomo de nuevo mi hilaza en color negro. Y realizo 7 cadenas. En la tercera cadena, 1, 2 y 3, hago un punto medio alto. En el que sigue, hago un punto deslizado. En la siguiente cadena, otro punto deslizado. En la cadena que sigue, un punto medio alto. Realizo 2 cadenas y bajo a esta última cadena que me queda. Cierro con un punto deslizado. Ahora recorto, dejo una hebra larga porque con esta voy a coser a la cara y jalo. Ahora para colocar nuestra pieza me voy a basar en la línea que está justo uniendo los dos ojos, esta de en medio. Hasta ahí debe llegar mi tejido. Voy a hacer las puntas hacia abajo. Y ahí es donde debo coser. Voy a colocar esta únicamente para que no se mueva. Esta del inicio la voy a ignorar, ya después la escondo por dentro del tejido. La vamos a coser del mismo modo que el resto de las piezas. Y así continúo todo alrededor. Una vez que llegué al inicio, voy a tomar la hebra que está por debajo. Me tomé aguja por este mismo orificio y pierdo un poco de la hebra por dentro del mismo tejido. Esta hebra también la pierdo. Ahora para realizar las cejas voy a tomar un pedacito de la hebra en color negro y voy a partir por la mitad. Mi hilaza tiene 6 cabos, entonces me voy a quedar con 3. Le voy a hacer un nudo en la punta. Ahora voy a entrar por cualquier otro orificio y voy a salir un punto al ladito de aquí del borde del ojo. Pero voy a tratar de entrar por una de las hebras, porque si salgo por
el orificio más grande, pues ahí se va a salir el nudo. Ahí está. Ahora solo subo una fila. Voy a acotar 1 y 2 puntos. Aquí meto mi aguja y salgo del otro lado, más o menos a la misma altura. Si se dan cuenta, aquí estoy casi por encima del ojo y aquí también. Tengo que bajar una fila. Bajo una fila. Ahorita aquí voy a salir por cualquier otro, únicamente para corroborar que hayan quedado iguales. Ahí está. Entonces aquí ya me puedo regresar a cualquier punto donde tenga el mismo color de la hebra. Y aquí sello con un nudo. Ahora vamos a hacer el cordón. Voy a irme al centro de la cabeza y meto mi ganchillo. Yo lo voy a hacer el cordón en color negro. Ustedes pueden hacerlo del color que quieran o incluso sustituirlo por una cadena metálica. Voy a hacer 35 cadenas. Una vez que ya tengo el número de cadenas que necesito, bajo voy a hacer un punto deslizado. Y aquí recorto. Ahora estas dos hebras las voy a anudar. Y ya al final las voy a perder por dentro del tejido con una aguja. Ahora para colocar el arillo de metal paso el cordón por dentro de este y luego estas por en medio del cordón y con este mismo abrazo por enfrente y jalo. Aquí le colocamos su gancho. Esta parte es opcional si tuvieran esta pieza. Y aquí ya únicamente nos falta sombrear los ojos con el pincel. Tomamos un poquito. Voy a sombrear toda la parte interna del ojo.
Háganlo de poco en poco para no pasarse de color. Y es así como hemos terminado nuestro llavero de perrito Pug. Nos quedó de una altura de 5 centímetros. Así que espero que este proyecto les haya gustado. Si es así, por favor regálenme un like y suscríbanse a la página si aún no lo han hecho. Activen la campana de notificaciones para que no se pierdan ninguno de los videos. Nos vemos en la siguiente.